¿Qué harías si una sola decisión pudiera cambiar el curso de generaciones? Hay actos que parecen pequeños, pero que desatan consecuencias eternas. Uno de ellos llevó a un hombre al juicio inmediato de Dios. ¿Por qué? La Biblia guarda relatos que sacuden nuestras certezas y nos obligan a reflexionar. Uno de ellos es la breve, pero impactante historia de Onán, un hombre cuya desobediencia no solo deshonró su responsabilidad divina, sino que lo llevó a un juicio severo e inmediato. Onán, cada noche que estaba con Tamar, derramaba su semen en el suelo y evitaba concebir un hijo, desafiando directamente el propósito eterno de Dios. ¿Pero qué hizo este acto tan grave? ¿Qué mensaje se oculta tras esta historia que ha desafiado interpretaciones durante siglos? Hoy exploraremos esta narrativa fascinante, descubriendo no solo el acto físico, sino también las profundas lecciones sobre el egoísmo, la obediencia y el impacto eterno de nuestras decisiones. ¿Estamos priorizando nuestras comodidades sobre el propósito de Dios? ¿O estamos dispuestos a enfrentar sacrificios por algo más grande que nosotros mismos? Este no es solo un relato antiguo, es un llamado a examinar nuestras elecciones y su peso en el plan divino. Para comprender la historia de Onán, primero debemos adentrarnos en la época y el linaje al que pertenecía. Judá, su padre, no era un hombre cualquiera, era uno de los 12 hijos de Jacob, también conocido como Israel. Este linaje no era cualquier linaje. Estaba destinado a ser el canal a través del cual Dios cumpliría su pacto con Abraham. El pacto de Abraham prometía que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que, a través de ellos, todas las naciones serían bendecidas. Cada generación tenía una responsabilidad crucial: preservar ese pacto y asegurar la continuidad del linaje. Judá tuvo 3 hijos: Onán y Selá. Tamar, una mujer fuerte y valiente, fue elegida como esposa de el primogénito, pero este matrimonio terminó trágicamente. La Biblia nos dice que era malvado ante los ojos del Señor, y por eso Dios lo quitó de la vida. La muerte de dejó a Tamar en una posición extremadamente vulnerable. En la sociedad patriarcal de la época, una mujer sin hijos no tenía seguridad ni futuro. Aquí entra en juego el levirato, una práctica cultural y religiosa que buscaba proteger a las viudas y garantizar la continuidad de las familias. Según esta tradición, el hermano del fallecido debía casarse con la viuda y concebir un hijo que llevara el nombre del difunto. El levirato no era solo una cuestión de costumbre, era una obligación sagrada profundamente conectada con el pacto de Dios. Preservar el linaje de Judá significaba mantener vivo el propósito divino. Onán debía casarse con Tamar y asegurar que el linaje de su hermano continuara, pero lo que debía ser un acto de obediencia se convirtió en una historia de egoísmo y rebelión. Pero ¿sabías que esta práctica no era exclusiva de los israelitas? Culturas como las de los hititas y los cananeos también tenían tradiciones similares, aunque para ellos el enfoque era más social que espiritual. Esto subraya la singularidad del levirato en la Biblia. No se trataba solo de preservar un linaje terrenal, sino de garantizar que el propósito eterno de Dios continuara inquebrantable. Onán sabía exactamente lo que debía hacer. Su responsabilidad no era opcional, era un mandato claro, pero detrás de su aparente obediencia se escondía un corazón egoísta y rebelde. Imagina a Onán enfrentándose a esta situación. Sabía que cualquier hijo nacido de Tamar no sería considerado suyo, sino de su hermano Esto significaba que ese niño heredaría una porción significativa de las tierras y bienes familiares, reduciendo lo que le correspondería a él. Onán veía esta responsabilidad no como un privilegio, sino como una amenaza a su futuro. Cada noche que pasaba con Tamar, Onán tomaba una decisión consciente y calculada. Derramaba su semilla en el suelo, asegurándose de que ella no quedara embarazada. Este no era un error aislado, era un acto repetido, una elección deliberada para sabotear el propósito divino. Pero lo que Onán no comprendía era la gravedad de sus acciones. Este linaje no era cualquier linaje, era la línea a través de la cual Dios planeaba bendecir a toda la humanidad. Su acto no solo afectaba a Tamar, sino que representaba un desafío directo al plan divino.
Pero ¿por qué Onán pensaba que podía evitar las consecuencias? Porque su egoísmo lo cegó. Se convenció de que sus decisiones quedarían en secreto, sin recordar que Dios no solo ve nuestras acciones, sino que también examina las intenciones de nuestro corazón. Aquí surge una reflexión crucial. ¿Cuántas veces actuamos como Onán, eligiendo la comodidad sobre la responsabilidad? ¿Cuántas veces priorizamos nuestros propios intereses sin considerar el impacto que nuestras acciones tienen en los demás y en los propósitos de Dios? Lo que hizo Onán fue malvado ante los ojos del Señor, y el Señor lo quitó de la vida. Estas palabras, aunque breves, encierran un juicio severo y definitivo. Pero ¿por qué Dios actuó con tanta contundencia? El castigo de Onán no fue una reacción arbitraria, fue una respuesta a un patrón de desobediencia deliberada. Cada noche que se acercaba a Tamar, Onán derramaba su semilla en el suelo. No solo desobedecía a su familia, sino que también interrumpía un propósito eterno. Su acto no era simplemente físico, era un reflejo de su egoísmo y su desprecio por el pacto de Dios. Dios, que ve más allá de las apariencias, examinó el corazón de Onán y encontró maldad. Este no fue un error humano menor, fue un desafío directo a su plan divino. La muerte de Onán no solo marcó el fin de su vida, sino que también envió un mensaje claro. Las responsabilidades que Dios confía no deben tomarse a la ligera. El juicio de Dios fue una advertencia para todos los que presenciaron este evento. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y no solo para nosotros mismos. Este juicio también dejó a Tamar en una posición de vulnerabilidad, pero lo que Onán intentó evitar, Dios lo restauraría de maneras inesperadas. En medio del caos provocado por la desobediencia de Onán y la negligencia de Judá, Tamar emergió como un símbolo de valentía, determinación y fe inquebrantable. Como viuda sin hijos, Tamar vivía en un estado de precariedad. Su seguridad, respeto y futuro dependían de un sistema que parecía haberla olvidado. Sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar la injusticia ni resignarse al olvido. Judá, marcado por la pérdida de sus hijos mayores y temeroso de perder también a Selá, su último hijo, decidió enviar a Tamar de regreso a la casa de su padre. Bajo la excusa de que Selá aún era joven, Judá evitó cumplir con su deber, pero con el paso del tiempo, Tamar comprendió que él no tenía intención de mantener su promesa. Esta traición no solo la dejó desamparada, sino que también puso en peligro la continuidad del linaje de Judá, un linaje que estaba destinado a cumplir un propósito eterno. Tamar, decidida a proteger el propósito divino, ideó un plan audaz. Al enterarse de que Judá viajaba a Timná para esquilar ovejas, se preparó con estrategia y precisión. Sabía que un solo error podía costarle la vida. Disfrazada como una prostituta, esperó junto al camino donde Judá pasaría. Cada detalle estaba calculado. Este no fue un acto impulsivo, sino una decisión cargada de fe y determinación. Cuando Judá la vio, sin reconocerla, se acercó y le ofreció un pago por sus servicios. Tamar, mostrando una astucia impresionante, pidió como garantía 3 objetos personales de Judá: su sello, su cordón y su bastón. Estos no eran simples pertenencias, eran símbolos únicos de identidad y autoridad, pruebas irrefutables de quién era el hombre que la había dejado embarazada. Con el corazón lleno de determinación y miedo, Tamar tomó un riesgo enorme. Sabía que, si era descubierta, enfrentaría el rechazo, el escarnio público e incluso la muerte. Pero su fe era más fuerte que su temor. Estaba convencida de que su sacrificio no era solo por ella misma, sino por el propósito eterno que su familia debía cumplir. Meses después, cuando Tamar quedó embarazada, la noticia llegó rápidamente a Judá. Sin saber que él era el padre, Judá reaccionó con dureza y ordenó un castigo severo para Tamar por su supuesto acto de inmoralidad. Pero Tamar, calmada y confiada, reveló las pruebas en el momento justo. Sosteniendo los objetos personales de Judá, declaró: «Antes de que me castiguen, les pido que identifiquen al dueño de estos». El silencio cayó sobre los presentes. Judá, al ver el sello, el cordón y el bastón, reconoció la verdad. En un instante,
Todas sus decisiones pasadas lo alcanzaron. Con voz quebrada, admitió: «Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selah». Estas palabras no solo marcaron el reconocimiento de su error, sino también un cambio profundo en su carácter y su liderazgo. Tamar dio a luz a gemelos, Pérez y Zerah, asegurando la continuidad del linaje de Judá. Estos nombres quedarían inscritos en la historia como parte de un propósito divino mucho mayor. Según la fe cristiana, este linaje llevaría al nacimiento del rey David y finalmente al Mesías. Tamar, con su valentía y determinación, no solo protegió su lugar en la familia, sino que jugó un papel esencial en el cumplimiento de un propósito eterno. Onán nos enseña cómo el egoísmo y la desobediencia pueden cegarnos, llevándonos a subestimar el impacto de nuestras acciones. Cegado por el deseo de proteger su propio interés, Onán eligió desobedecer una responsabilidad sagrada, interrumpiendo un plan eterno que iba más allá de su comprensión. Al desafiar directamente a Dios y evitar que Tamar tuviera un hijo, Onán no solo traicionó a su familia, sino que también se opuso al propósito divino confiado a su linaje. En contraste, Tamar brilla como un ejemplo poderoso de valentía y determinación. Abandonada y enfrentando la injusticia, no permitió que la adversidad la definiera. Con una fe inquebrantable, Tamar actuó con sabiduría y coraje, desafiando las normas de su tiempo. A pesar del riesgo de ser rechazada por completo, eligió actuar con fe, asegurando no solo su futuro, sino también la continuidad de un propósito divino mucho mayor. Cada acción que tomas tiene un impacto eterno. Hoy, tú también tienes una elección. ¿Seguirás el ejemplo de Onán, priorizando tu comodidad? ¿O actuarás con la valentía de Tamar, confiando en que Dios puede usar tus acciones para algo extraordinario? Que esta historia inspire tu vida y tus decisiones. Que Dios te bendiga siempre. Amén.